Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En este precioso momento le damos gracias al Señor porque una vez más nos concede este privilegio de poder meditar su bendita palabra. Es un tiempo muy especial para cada uno de nosotros y pues como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no es para escucharme a mí, sino para que escuchemos la palabra del Señor. Y como les decía, pues vamos a continuar con un tema que traíamos desde la vez anterior. Entonces, amados hermanos, los invito para que nuevamente busquemos el libro de Génesis. Libro de Génesis. Vamos a ir a los orígenes y pues como decía, con la ayuda del Señor vamos a estar meditando, amados hermanos, acerca de algo muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, si recuerdan, hermanos y hermanas, si recuerdan, en la ocasión anterior hemos venido hablando acerca del vivir del joven cristiano. Y cuando hablamos del vivir del joven cristiano, estamos pensando en distintas etapas de la vida de este joven cristiano. Pues una de esas etapas, amados hermanos, fue acerca de la bendición de la soltería. Fue algo que meditamos ya hace algún tiempo. La bendición de la soltería. En las últimas dos oportunidades vinimos hablando que como parte de ese vivir del joven cristiano estaba la preparación para el noviazgo, y aclaramos en esa ocasión que era únicamente la preparación, mas no todavía el noviazgo en sí. Y cuando meditábamos en esa parte, hermanos y hermanas, hablamos exactamente de 3 puntos. En primer lugar, una definición clara del noviazgo, la evaluación previa que tengo que hacerme a mí y a la otra persona antes de iniciar una relación de noviazgo, y dijimos que desde ese momento todavía no ha habido ni siquiera conversación, y de la misma manera hablamos acerca del enamoramiento, aclarando que enamoramiento no era amor todavía, era como que una atracción donde la persona joven o señorita tenía que abocarse a sus padres, a sus tutores en ausencia de los padres, y a los ancianos si fuera posible, para pedir un consejo antes de llegar a la relación de noviazgo. Eso incluía, amados hermanos, un tiempo de oración. Dijimos que en su momento eso tenía que dirigirse a través de la oración para que fuera el Señor el que marcara el momento en que se diera la respuesta a si se iniciaba un noviazgo o no. Es el Señor el que tenía que marcar esa definición o esa respuesta, amados hermanos. Hasta allí nos quedamos en la última oportunidad, en la preparación para el noviazgo. Ahora vamos a leer nuevamente el libro de Génesis en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 18 y el versículo 24. Dice su bendita palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra, amados hermanos. Volvemos al tema del noviazgo. Ya lo definimos en la ocasión anterior, pero vamos a hacer un breve resumen en este momento. Pero siempre tenemos que tener muy en cuenta aquellas preguntas importantes en la vida personal de cada joven. ¿Estoy listo para un noviazgo? Esa es una pregunta que podemos ir respondiendo ya con los requisitos previos que vimos en la ocasión anterior. También llega a la mente de cada joven el pensar, ¿cumplieron los demás con esta preparación? Y la respuesta es evidente, probablemente no, pero acá estamos dando los principios que encontramos en la palabra de Dios para llegar a un matrimonio de bendición, y eso no es algo, como decía, que nace de mi pensamiento, sino hemos ido sustentándolo, amados hermanos, con varios pasajes de la palabra de Dios, así como varios ejemplos también que encontramos en la palabra
de Dios. Y esa es la razón por la que debemos de seguir el modelo bíblico, porque nos va a traer una bendición personal en beneficio de la obra del Señor. Entonces vamos a recordar rápidamente, amados hermanos, el primer aspecto que vamos a ver en esta noche. Lo vamos a ver rápidamente porque es algo que vimos la vez pasada. La definición de noviazgo. Hablamos acerca de la definición de noviazgo y utilizamos dos definiciones. La definición que le da al mundo. Cuando usted busca y une los pensamientos de las definiciones que encuentra de cómo el mundo conoce al noviazgo, lo podemos describir, que es una relación amorosa mantenida entre dos personas con o sin la intención de casarse. Esa es la definición que le da al mundo. Ahora, dijimos que para comenzar vamos a hacer nosotros, y esto lo hacemos de acuerdo a el aspecto bíblico, vamos a decir que el noviazgo es una amistad entre un hombre y una mujer con el compromiso de contraer matrimonio. Y amados hermanos, podemos definirlo también, después de lo que vimos la vez anterior, que el noviazgo es la transición entre la bendición de la soltería a la bendición del matrimonio. Es una transición. Ahora, alguien puede venir y decir, ¿acaso se encuentra el noviazgo en la Biblia? Bueno, la vez anterior también aclaramos, amados hermanos, que en la Biblia no existe exactamente la figura del noviazgo como tal. No existe, pero encontramos un equivalente bíblico en la práctica de los judíos al que se le conoce como desposorio. Y en aquella ocasión definimos detalladamente eso y dijimos que el desposorio es cortejar a alguien, ganarse a alguien a través de las acciones y de las palabras, desposar o prometer en casamiento. Y ahí podemos encontrar aquellos ejemplos en el Evangelio según Mateo, como vemos ahí capítulo 1, versículo 18, donde se habla del nacimiento del Señor Jesús, o al igual en Lucas 1:27 o en el capítulo 2, versículo 5. No los vamos a leer en este momento porque es algo que vimos en la ocasión anterior, pero dijimos que el desposorio es el equivalente bíblico al que podemos llegar para hablar del noviazgo. ¿Por qué razón? Porque Dios, cuando pide algo, lo hace siempre con compromiso. El desposorio en la vida de los judíos era algo que ya los comprometía para el matrimonio. Por eso, en la preparación para el noviazgo que meditamos la vez anterior, hablábamos de que tenía que haber una evaluación previa. Y en esa evaluación previa, el joven y la señorita tenía que preguntarse, ¿yo ya soy responsable para poderlo llevar a cabo? ¿Yo ya estoy preparado para poderlo llevar a cabo? Vimos muchos aspectos, pero hoy ya no los vamos a mencionar. Pero el equivalente bíblico es el desposorio. Es un breve repaso, amados hermanos. ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos correctamente definido lo que es el noviazgo, difícilmente lo vamos a llevar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿tengo correctamente definido el noviazgo en mi mente? O sea, ¿yo tengo claro ese concepto de qué es lo que Dios espera de mí? Porque somos hijos de Dios, estamos para glorificar a Dios y estamos para cumplir la voluntad de Dios. Entonces va la segunda pregunta. Si en este momento estoy en una relación de noviazgo, ¿estoy de acuerdo o lo estoy haciendo de acuerdo a la definición bíblica? Es algo que la palabra del Señor nos hace reflexionar y hemos venido meditando desde hace un tiempo, amados hermanos. Entonces, ahora vamos a considerar algo más. Vamos a repasar una parte que ya hablamos en parte de ello y es acerca del modelo bíblico. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos, el modelo bíblico nos va a ilustrar lo que hoy en día tenemos que hacer. Pero dentro de este modelo bíblico vamos a ampliar ahora algo más que todo joven y señorita tenemos que tener claro a la hora de tomar las decisiones. El modelo bíblico para entablar una relación de noviazgo, dijimos, amados hermanos, que primero tuvo que haber pasado aquel tiempo de oración. Es decir, para cuando lleguemos acá,
Ya tuvo que haber habido consejo de los padres, los tutores en ausencia de los padres y, de ser posible, de los ancianos de la congregación. Ya tuvo que haber pasado esa etapa, ya tuvo que haberse dado esa etapa de oración para pedir la dirección del Señor. Y ahora vamos entonces a entrar a ver lo que la Biblia nos habla. Dijimos, el modelo bíblico lo encontramos en el desposorio. Es una costumbre judía y encontramos el pasaje de María cuando dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de ese desposorio al que María ya estaba sujeta por José para que llegara aquel momento del matrimonio. De la misma manera lo hizo Jacob con su tío Labán cuando él estaba buscando aquella esposa. Cuando llegó el momento en Génesis 29:21, él le dice, mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Es decir, eso está marcado en la palabra del Señor. Es algo antes del matrimonio, pero que ya refleja un compromiso total para el matrimonio. Dijimos que el modelo bíblico, amados hermanos, demanda una fidelidad absoluta. Es decir, los judíos tomaban el desposorio como algo bastante serio. Si ellos rompían la fidelidad en esa etapa, ya se les condenaba bajo un pecado. Por eso Deuteronomio 22:23 decía, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, dice, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a las puertas de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven dice, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Ya eran condenados. Por esa razón José intentaba dejar a María secretamente para que ella no fuera condenada, porque la ley ya condenaba, y eso que estaban en la etapa del desposorio, porque la voluntad de Dios, como se describe en los requisitos para los ancianos, es que debemos ser todos los creyentes maridos de una sola mujer. Por eso decimos, demanda fidelidad absoluta. En esa ocasión también hablamos que las gestiones eran encabezadas por los padres, así como Judá cuando tomó mujer para su primogénito que usted lo encuentra en Génesis 38 versículo 6, o así también como vamos a ver el modelo divino donde Dios ha desposado a su hijo con un solo esposo, dice, ha desposado a la iglesia, con un solo esposo, que es su hijo. La Biblia refleja que las gestiones van con aquel acompañamiento de los padres. Por esa razón es muy importante, amados hermanos y hermanas, que vaya con el consejo de los padres. No se trata de que nos agrade o no nos agrade. Se trata de que veamos el modelo bíblico, lo apliquemos a nuestra vida para que la siguiente etapa en nuestra vida sea de bendición. Entonces, ahora, esto es un breve resumen de lo que ya hemos detallado anteriormente. Lo que dice la Biblia o el modelo que la Biblia marca acerca de el desposorio, el equivalente a el noviazgo de hoy en día. Ahora, quiero que nos enfoquemos en lo siguiente, amados hermanos. Las prioridades en la vida de cada creyente. Y esto es muy importante, porque como jóvenes tendemos a cometer el error de poner a alguien en grado de importancia mucho más arriba de donde debería de estar. Y no es así. Lo vamos a demostrar con la Biblia, amados hermanos, y si no, pues los pasajes quizás se los pueda compartir más adelante de igual manera, pero lo vamos a demostrar con la Biblia y vamos a hablar de dos etapas en la vida del creyente, en la etapa de noviazgo y la etapa del matrimonio, porque cuando comenzamos esta meditación citamos un pasaje del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque el noviazgo sin el compromiso de matrimonio no es un noviazgo de acuerdo a la voluntad de Dios. Va totalmente enlazado. Si el joven no tiene el compromiso de casarse, no debe entablar una relación de noviazgo. Por lo menos no estaría de acuerdo al modelo bíblico.
Eso es lo que la Biblia nos marca. Ahora veamos, ¿cuál es la prioridad de un joven o señorita en la etapa del noviazgo? Marcos 12:31 12:30 nos lo dice. Y eso es para todo creyente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios sobre todas las cosas. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Bueno, en el mismo Evangelio según Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora desglosemos un poco acerca de este pensamiento del prójimo. ¿Cómo nos va marcando las prioridades la Biblia? La Biblia siempre pone en primer lugar a los padres, por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los padres son los siguientes en esta escala de prioridades, hermano y hermana. Los padres son la prioridad. Por eso el Señor condenaba a aquellos fariseos cuando ellos pretendían decir, esta ofrenda es para Dios, no te puedo ayudar económicamente, y se lo estaba diciendo a su padre. Y el Señor condenaba eso, porque la prioridad son los padres después de Dios, obviamente, en la vida de una persona soltera. Luego, podemos ir a la primera carta que escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo en el capítulo 5, versículo 8, y allí usted va a encontrar, porque si alguno no provee para los suyos, y oiga bien lo que sigue, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mayormente, los hermanos, la familia, son los que están en la siguiente escala, hermano y hermana. Primero Dios, segundo los padres, tercero los hermanos, y en ese mismo pasaje, solo que en la primera parte dice, provee para los suyos, está hablando de la familia. La familia es la que está debajo de los hermanos en la escala de prioridades. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo la palabra del Señor? Cuando usted va a la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia, o a la región de Galacia, perdón, en el capítulo 6, versículo 10, el apóstol habla y dice lo siguiente, guiado por el Espíritu Santo: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice. Pero ahora dice algo más, y mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir que en la escala de prioridades, la congregación está debajo de la familia. Y es lo que espero que logren ver en los cuadros que estamos mostrando a continuación. La congregación es la que sigue, amados hermanos, nuestros hermanos en la fe. Ahora, como estamos hablando de un soltero, podemos poner debajo de la congregación al novio o a la novia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cometemos el error de que el novio es el que está en el primer lugar y sobrepasamos a la congregación haciendo o actuando, y las acciones que realizamos causan un descrédito al testimonio de la congregación. Muchas veces lo que hacemos por poner al novio mucho más arriba o a la novia, causamos problemas o causamos un problema de testimonio en la familia, con nuestros hermanos, y luego lo ponemos más arriba y deshonramos a nuestros padres, y mucho peor aún, cuando lo ponemos sobre Dios, estamos entonces fallándole a nuestro Dios. El novio o novia no puede ni siquiera superar la escala de prioridades de la congregación, amados hermanos, no puede. Lo ponemos entre la congregación y los demás, que sería el prójimo, así hablando generalizadamente. ¿Por qué razón? Porque obviamente tiene que ser una persona creyente. Tendría que ser una persona creyente. Por eso dijimos, tuvimos que haber superado ya la evaluación previa. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva eso, hermanos y hermanas? Hacia el matrimonio, porque dijimos que el noviazgo tiene que ser bajo un compromiso matrimonial. ¿Por qué razón? Porque cuando lleguemos a la etapa del matrimonio, va a ser Dios en primer lugar, y ahora va a haber un cambio, porque en segundo lugar será el esposo o la esposa la segunda en prioridad después de Dios. Ni siquiera son los hijos.
Muchas veces también cometemos ese error de poner a los hijos sobre la esposa, y no es de esa manera. Luego siguen los hijos, luego siguen los padres, luego la familia en general, la congregación y los demás. Usted puede comprobar que el esposo está en segundo lugar. ¿Por qué razón? Porque en Efesios 5:25 la Biblia nos habla acerca de la relación de Cristo y de la iglesia, y hablando hacia los maridos, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya no menciono los demás pasajes porque fueron los mismos que usamos para sustentar las prioridades del modelo del noviazgo. Pero hacia eso nos conduce, amados hermanos, las prioridades para cada creyente. Es importante, joven, señorita, que tengamos claro este orden de prioridades para que podamos honrar a Dios, honrar a nuestros padres, honrar a nuestra familia, honrar a la congregación y llegar a la etapa del matrimonio con una bendición de parte de Dios. Porque cuando rompemos el modelo divino, tenga la seguridad de que vamos a sufrir las consecuencias. Gálatas 6:7 describe la ley de la siembra y la cosecha. Lo que se siembra, eso se cosecha, y no hay manera de que si yo desobedecí, deshonré, vaya a llegar a recibir bendiciones. No hay manera. Vamos a recibir lo que nuestros hechos o a lo que nuestros hechos nos han llevado, amados hermanos. Este orden de prioridades es muy importante en la vida de cada uno de los creyentes. Y dijimos, el mayor error es cuando lo rompemos. Cuando por el novio o la novia deshonramos a Dios y a toda la escala inferior en las prioridades. Pero eso es porque muchas veces no aclaramos eso en nuestra mente. Cuando llegamos acá a la etapa del noviazgo, ahora ya no es la preparación, ya estamos en la etapa, nunca debemos ponerlo por sobre los demás, porque al hacerlo, seguramente iremos acarreando consecuencias que después vamos a lamentar. El modelo bíblico, mis amados hermanos. La pregunta de ahora es: ¿yo conozco este modelo bíblico? Joven, señorita, ¿usted ya conocía esta escala de prioridades que la Biblia marca para todo creyente? Es algo que debemos de tener claro, hermanos. Ya dimos todas las razones posibles. Ahora la siguiente pregunta es: ¿sigo yo ese modelo bíblico? Porque recordemos, hermanos, el principio del noviazgo es pasar de la bendición de la soltería a la bendición del matrimonio. Un modelo divino que nos refleja un compromiso total, un respeto a los padres o tutores, un respeto a los ancianos y a la congregación. Y lo más importante, el anuncio del propósito de Dios. Porque toda relación de pareja, hermano y hermana, tiene una gran responsabilidad, porque debe reflejar la relación de Cristo y la iglesia, y eso es lo que tenemos todos como responsabilidad para cumplir. Efesios capítulo 5 lo aclara muy bien, si usted lo quiere leer detenidamente y analizar detenidamente. Eso no pensemos que es solo para los matrimonios. Todo joven, si quiere llegar a un buen matrimonio, debe estudiar cada aspecto del matrimonio, porque hacia eso nos conduce el noviazgo. ¿Son estas nuestras prioridades, estimados jóvenes? Tenemos a Dios, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia y a nuestra congregación por encima de nuestra pareja, si es que ya tenemos pareja en este momento. ¿Qué puede responder usted? Obviamente no me tiene que decir a mí eso. Respóndase a sí mismo, pero de manera sincera, porque Dios sí sabe cuáles son las prioridades que usted tiene. Usted me puede decir: sí los tengo, pero solo Dios es el que sabe si es de esa manera o no es de esa manera.
El mundo nos lo muestra todo diferente, y hasta desde la definición el mundo está de cabeza, porque habla que es la relación entre dos personas, ni siquiera aclara si es hombre, si es mujer, con o sin el compromiso de casarse, porque ellos están únicamente probando, queriendo recibir placeres carnales, queriendo recibir bendiciones que solo corresponden al matrimonio, pero sin entrar en los compromisos que Dios está demandando, mucho menos en el compromiso de fidelidad. Por eso nosotros no tenemos que seguir el modelo del mundo. Recordemos lo que dice, amados hermanos, 1 Corintios 6:19. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu está en nosotros, dice, y nosotros tenemos ese sello, amados hermanos, y nosotros no nos pertenecemos, no sois vuestros, dice ese pasaje. Si usted lee más abajo, va a encontrar allí que somos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Ya no somos de nosotros, sino le pertenecemos a Él. La escala de prioridades es muy importante porque vamos a llegar a una parte más. ¿Y sabe cuál es? La relación. ¿Cómo llevar a cabo esta relación? Acá hay temas muy amplios para considerar. Vamos a dejar algunas reglas generalizadas para poderlo llevar a cabo. Vamos a llevar algunas reglas generalizadas. En primer lugar, consideremos el inicio de la relación. Es decir, para llegar a iniciar una relación de noviazgo, tuvo que haber atravesado la evaluación previa. Ya dijimos, la evaluación previa, me examiné a mí, si yo ya estoy dispuesto a contraer matrimonio, si yo ya estoy en la capacidad de sostenerme a mí mismo, si yo ya estoy en la capacidad de ser responsable por la otra persona, y dependiendo si soy varón o soy mujer, las responsabilidades que la Biblia marca para mí. Si yo no supero ese tiempo, si yo no supero esa situación personal, y obviamente si yo no examino a mi posible pareja para que ella sea creyente, pero dijimos, un creyente verdadero, no un profesante, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si no hemos superado esa evaluación previa, de ninguna manera tiene que comenzar la relación de noviazgo. Si la hemos superado, entonces vamos a recordar lo siguiente: el propósito. ¿Sabe usted cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia en este momento está desposada por Cristo. Fue el Padre el que la desposó, y el Padre se la dará a su Hijo, y cuando llegue el tiempo que el Padre determine, su Hijo vendrá por su iglesia a la tierra en las nubes, que es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, y seremos llevados a los lugares celestiales, amados hermanos. ¿Para qué? Para celebrar las bodas del Cordero, antes de la segunda venida del Señor, cuando ya venga con su esposa, que es la iglesia. En este momento la iglesia está desposada, está como novia, alguien que va a ser presentada a Cristo en santidad pura, sin mancha, como dicen las Sagradas Escrituras. Y ese es el propósito del noviazgo: reflejar la relación de Cristo y la iglesia. Eso lo encontramos en Efesios 5:26, porque la Biblia ahí nos habla para santificarla, dice, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios quiere, que comprendamos el propósito. Por esa razón, joven, señorita, no podemos jugar con la relación de noviazgo. Por esa razón debemos tomarla con toda la seriedad de que es un mandato divino, de que debemos seguir el modelo divino para poder cumplir el propósito de Dios. Veamos qué más nos sigue diciendo. El tiempo de convivencia. Veamos este tiempo de convivencia, amados hermanos.
Porque la Biblia nos marca, como dijimos, aquellos pasajes que hablan de la relación de Cristo y la iglesia, nos está reflejando lo que tenemos que hacer. Y en primer lugar, en la relación de convivencia que va a tener esta pareja en su noviazgo, va a tener que buscar la santidad de su pareja. Es el propósito del Señor para santificarla, dice Efesios 5:26, para que no tuviese mancha ni arruga, dice Efesios 5:27, sino que fuese santa y sin mancha, para que de esa forma fuera presentada delante de Dios. Y es lo que Dios espera de todos nosotros los varones, que realicemos con todas las hijas de Dios. Por esa razón, cualquier situación que vaya en contra de la santidad, ¿qué es lo que marca la Biblia? Segunda Timoteo 2:22 lo describe: huye de las pasiones juveniles. Espero que todos recordemos, jóvenes, las meditaciones que tuvimos en las reuniones generales. El desarrollo de la tentación, porque eso se presenta a cada uno de nosotros. Pero también hablamos de cómo enfrentar la tentación a través del ejemplo del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice: huye de estas pasiones juveniles. Busca la santidad de la pareja. Busca mejorar a su pareja. Efesios 5:29 nos dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, dice, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Busca mejorar a su pareja. Busca mejorar a su pareja, pero siempre va bajo el consejo, nunca va bajo su propia voluntad. Y en este caso del joven, de la señorita, no debe descuidar el consejo del padre o tutor y de los ancianos si fuera posible. Lamentablemente, a veces al abocarnos a nuestros padres, quizás nosotros como padres, y en este caso pues me quedo limitado, llamémosle así, pero la Biblia nos marca que debemos de apoyar en eso. Es lo que la Biblia está marcando. Y de igual manera, el joven tiene la responsabilidad de pedir ese consejo. Tenemos esa responsabilidad, jóvenes. Pidamos ese consejo para que vayamos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Dijimos, vamos a generalizar, porque en el tema de la santidad, en el tema de mejorar la pareja, podemos mencionar muchísimos ejemplos, pero en un momento vamos a describir algunas reglas para que tengamos claro lo que tenemos que hacer. Pero ahora consideremos algo más, y es el tiempo. Como ya superamos la evaluación previa, que ya hemos mencionado repetidamente, podemos estar seguros que son personas responsables. Podemos estar seguros que son personas con un compromiso matrimonial. Por lo tanto, el tiempo de la relación de noviazgo va a estar bajo la dirección de Dios, porque lo sabe la pareja, es lo que quiere la pareja, lo saben los padres y lo sabe la congregación, y va a haber un tiempo de oración de todos para que sea Dios el que esté dirigiendo eso. Pero la pareja, el joven, la señorita, estará haciendo todo para llevar a cabo un futuro matrimonio. No está probando las cosas, no está viendo si le va bien o no. Llevan un objetivo común, que es el matrimonio. Por lo tanto, ¿ahora qué corresponde? Pues ver la dirección del Señor. Encomienda a Jehová tus obras, dice, y tus pensamientos serán afirmados, dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, dice Salmos 37:5. Y no se refiere literalmente al camino, sino camino es una figura de la vida de cada persona a través de la oración. Como decía David en el Salmo 25: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. Eso decía David, decimos en el Salmo 25. Por eso la Biblia nos dice: no hagan lo que el mundo hace, no se conformen a este siglo, sino que transformemos nuestra mente, nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Va a ser dirigido
por la voluntad de Dios, estimado joven y señorita. El tiempo lo marca Dios, pero todos con el compromiso de un matrimonio. ¿Para qué? Para que en esa relación de noviazgo, para que en esa relación donde vaya con bendición y la dirección de Dios, ahora sí haya un crecimiento. En la preparación del noviazgo hablamos de el enamoramiento y dijimos que eso es una atracción física nada más, pero no es aquel enamoramiento o aquel amor que la Biblia marca. Ahora en el noviazgo sí debe comenzar a fluir ese verdadero amor, aquel amor donde, como dice Cantares, que es fuerte como la muerte, ese amor que no va a ser poder ser apagado por aguas, no podrá ser apagado, no podrá ser ahogado por los ríos. Ni siquiera todo el oro del mundo lo va a poder comprar. Es hacia ese amor debe ir el crecimiento ahora, porque de esa manera se amó Cristo a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Sabemos de los 3 tipos de amor que menciona la Biblia: el eros, el filial y el ágape. Hacia aquel amor sacrificial nos debe llevar la Biblia, amados hermanos, en nuestra relación cuando vamos siguiendo el modelo divino. Pero muchas veces hacemos las cosas al revés. Primero nos enamoramos y ponemos el amor tan fuerte y después por esa razón las prioridades que vimos en el punto anterior se nos olvidan. Por eso dijimos, romper el modelo divino trae muchas consecuencias. El crecimiento, amados hermanos, el crecimiento va a darse hacia el verdadero amor que podemos describir o usted puede ver detenidamente en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 hasta el 8. No los vamos a leer en este momento, pero hacia ese amor o hacia ese tipo de amor tiene que ir esta relación. Joven señorita, ¿quiere usted cumplir el propósito de Dios? ¿Vive usted el modelo bíblico de una convivencia que va de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Es una relación aprobada por Dios la relación de noviazgo que usted tiene si en este momento está en una de ellas? Debe analizar sinceramente la evaluación previa. Debe preguntarse si usted realmente quiere cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que su relación refleje la relación de Cristo y la iglesia. Una relación donde el joven o la señorita busca la santidad de su pareja, busca hacerlo crecer espiritualmente, busca hacer las cosas como Dios manda. Y aquí entran muchas preguntas en la mente de cada joven, de cada señorita. ¿Qué sucede entonces en las citas? ¿Son buenas las caricias o no son buenas las caricias? ¿Son buenos los halagos o no son buenos los halagos? ¿Es bueno que estemos a solas o no es bueno que estemos a solas? Tantas preguntas, tan corto el tiempo para responderlas, pero aquí hay una regla, amados hermanos. La santidad de Dios la podemos describir o resumir en unos pasajes que el apóstol Pablo está describiendo a los corintios. Él dice, todas las cosas me son lícitas, dice, pero no todas convienen. No conviene. Todas las cosas me son lícitas, dice, pero no me dejaré dominar de ninguna. Algo que venga y trate de perjudicarme a mí o, si no es a mí, a mi pareja. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene, lo vuelve a decir. Y todo me es lícito, pero no todo edifica. Y por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Puede decir usted, joven, pero nosotros con mi pareja somos una pareja cristiana, estudiamos la palabra de Dios juntos. Pareciera que todo estuviera bueno. Pero estimado joven y señorita, el solo hecho de estar a solas con la pareja, aunque estudiando la palabra de Dios, puede ser una ocasión de caer para ella o para mí. Cada persona tiene distintas atracciones a través de la carne, unas más fuertes para otros que para otros, y eso es algo que tenemos que entender. Puede que yo diga, yo no siento ningún peligro de estar a solas con mi pareja, pero yo no sé si la otra
persona, si mi pareja está en la misma situación o yo lo estoy poniendo en una situación de peligro, y la Biblia dice que si yo hago caer a uno de estos pequeñitos, es mejor que me amarre una piedra de molino en el cuello y me eche en el mar, que antes que yo haga tropezar a alguien, dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras también nos dice que si mi ojo es ocasión de caer, dice, y ahí está usando una ilustración, una figura bíblica para decir que si hay algo que me hace caer, yo me tengo que alejar de eso. Y como no sabemos, es mejor evitar eso. Por eso dice la Biblia, no todo conviene. No me dejaré dominar de ninguno. ¿Por qué? Porque no todo edifica. Si no conviene, si me está dominando y está haciendo que mi carne me domine o no me está edificando, joven, la respuesta a las preguntas anteriores es no. Una forma fácil a la que todos podemos someter cada pregunta que hagamos. Veamos, ¿eso busca la santidad? ¿Eso haría crecer espiritualmente a mi pareja? ¿No estoy ocasionándole o siendo ocasión de caer? Son preguntas que tenemos que hacernos, tenemos que responder adecuadamente, pero esa es una regla básica y principal para que sepamos qué es correcto y qué no es correcto. No debemos ser ocasión de caer ni para nosotros, ni para los demás, ni nada que interrumpa nuestra santidad. De esa manera estaremos viviendo un modelo bíblico de convivencia. De esa manera estaremos cumpliendo el propósito de Dios, porque Satanás siempre va a poner las trampas. Pero Satanás no nos puede obligar, como vimos en el desarrollo de la tentación. No nos puede obligar. Somos nosotros los que decidimos, los que tomamos esas decisiones de avanzar y llegar a aquel punto del no retorno, donde por más que nos lamentemos, las consecuencias las vamos a tener que pagar. Pero si seguimos el modelo, podremos llegar a la última parte, que ya solo la vamos a mencionar rápidamente, que es el fin del noviazgo, y es el matrimonio, donde, joven, señorita, el propósito de este noviazgo es recibir aquel regalo de Dios. Por eso dijimos que el noviazgo es la transición entre la bendición de la soltería, porque es una bendición ser soltero, hacia la bendición del matrimonio, para que recibamos ese regalo de Dios, porque la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Honraremos a Dios, a nuestros padres y a la congregación, porque seguimos las prioridades bíblicas y el modelo bíblico, y con ello cumpliremos el propósito de Dios. ¿Sabe, estimado joven? Y no lo digo como aquel predicador famoso que se cree y dice que somos Jehová Juniors, dice él. No, nosotros lo decimos porque tenemos una gran responsabilidad. Cuando dice Primera de Pedro 2:9, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por el precio de la sangre. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes que aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Para eso fuimos llamados, dice la palabra del Señor. Ahora, joven, señorita, ¿qué concepto tiene usted ahora? ¿Va a probar con el noviazgo? ¿Va a ver si le va bien o no le va bien? No es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que juguemos con los hijos de Dios. Tanto varones como señoritas, todos somos precio de sangre, no para estar probando, sino para cumplir la voluntad de Dios. Y de esa manera, que nos quede claro, el noviazgo es una amistad. Y cuando decimos amistad es porque todavía no están las bendiciones que tendremos en el matrimonio entre un hombre y una mujer, con el compromiso de contraer matrimonio. Es la transición de la bendición de la soltería a la bendición del matrimonio. ¿Por qué razón, estimado joven? Lo hemos dicho a lo largo de estas meditaciones que hemos tenido. Porque el cristiano vive para Dios en cada etapa de su vida. El cristiano vive para Dios. Por esa razón, vivamos un noviazgo
como Dios manda. Ojalá, amados hermanos, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que en esta tarde todos podamos reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos para con Dios. Que el Señor los siga bendiciendo en esta hermosa hora.